Bienvenida Clara Mercedes, qué placer estar contigo en Perspectiva Bíblica. Bienvenido, Johnny Ramírez Johnson. Qué bueno estar contigo. Pues, distinguida doctora, estamos nosotros ahora en el estudio de la lección número 4. Lección 4 para el 22 de enero del 2022. Jesús, nuestro hermano fiel. Y así como un hermano fiel, nos dedicamos a él y lo hacemos levantando nuestra voz en oración. Orar es hablar con Dios como con un amigo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres misericordioso, maravilloso. Gracias porque eres nuestro hermano. Gracias porque podemos hablar contigo, Padre. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Clara Mercedes, por ese privilegio que nos das de esta oración tan bonita. Y hablemos entonces de el hermano como redentor. ¿Esto viene de qué? La idea del pueblo de Israel expresada en el libro de Levítico. El libro de Levíticos tiene una serie de regulaciones para la santidad. Incluye también una serie de regulaciones de cómo amar. Explica en detalle y allí está el original de ama a tu prójimo como a ti mismo y te dice quién es el prójimo y te dice cómo amarlo. Y una de estas es como una cebolla que tiene muchas capas. Pues una de estas capas es la relación entre los hermanos y uno en particular que pueda redimir al otro o a los otros. ¿Qué más nos dice entonces? ¿Quién podía redimir a una persona que había perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza? ¿Te das cuenta, Clara, que aquí específicamente está hablando de la característica financiera que hacía que la persona perdiera todo y no tuviera acceso a recursos y se tuviera que vender como esclavo o como esclava? Si tuviéramos muchas deudas que no podíamos pagar, ¿me vendo yo como esclavo o te vendes tú? Ninguno de los dos. Esta era una realidad del antiguo cercano oriente y todavía en muchas partes del mundo. ¿Sabías tú que hoy por hoy hay más esclavos que los que había en el tiempo que había esclavos aquí en Estados Unidos? Hay más esclavos en el mundo entero, contando los que están en Estados Unidos bajo esclavitud, porque los mantienen bajo llave, encerrados. ¿Sabías eso? Sí, muy triste. Esto es muy triste. El tema no es la esclavitud per se, sino que es la redención que viene de parte de un hermano, de la familia. Leamos los versos de la Biblia. Si tu hermano se empobrece y vende algo de su posesión, vendrá su pariente más cercano y rescatará lo que su hermano haya vendido. Si ese hombre no tiene quien se lo rescate, pero consigue lo suficiente para rescatarlo él mismo, entonces contará los años desde su venta y pagará el resto al hombre a quien se lo vendió. Así volverá a él su posesión. Gracias. Y sabes que al decir allí contará los años desde su venta, lo que está diciendo es que cada 50 años todo regresaba a los dueños originales. Así que nunca se vendía algo de manera permanente. Y esto era para evitar los plenipotenciarios, evitar que se acumularan las riquezas en una sola persona o en varias familias, sino que siguieran las riquezas distribuidas según las tribus. Es una posición muy socialista, tal vez hasta del lado comunista, por causa de lo estricto que es. Pero vamos a aclarar, porque muchas personas le tienen miedo a esa palabra socialismo. Piensan que eso es pecado, que eso es malísimo y que Dios no quiere nada, no tiene ni quiere nada que ver con el socialismo. El socialismo lo que dice es que las propiedades como la tierra y el trabajo de las personas son un atributo de los individuos y la colección de individuos que se llama el Estado.
y no un atributo de instituciones, de corporaciones. Esa es la idea principal del socialismo. Por ejemplo, en los países nórdicos, tomemos por ejemplo Noruega. Noruega es el país más rico del mundo con respecto a la riqueza distribuida en sus ciudadanos. ¿Sabías tú que por causa de las riquezas del petróleo, cada ciudadano en Noruega tiene una cuenta bancaria a nombre suyo, de la cual no puede sacar dinero, pero está allí para emergencias y para soportarlo a la persona y a su familia y a la sociedad en general? ¿Sabías eso? No lo sabía, qué interesante. Sí, nosotros imaginamos que el sistema que tenemos en Estados Unidos es lo Es mejor, el mejor del lo mejor mundo. de lo mejor. Pero hay sistemas socialistas que tienen la unificación de ideas capitalistas con el socialismo, porque el socialismo es una forma de gobierno y el capitalismo es una forma de mantener las riquezas y las finanzas. No son incompatibles. El principio clave en Noruega era igual que el principio aquí en Israel. El dueño de la tierra no es el individuo, el dueño es Dios. En el caso de Noruega, pues el dueño son una de tradición luterana, de la tradición cristiana, pero ahora como ellos lo dicen es que el dueño de la tierra y los recursos de la tierra son los ciudadanos todos en conjunto. Mientras que en Estados Unidos se imagina la gente, la imaginación es que los dueños de la tierra son los individuos y las instituciones o las corporaciones que lo pueden mantener de por siempre. Eso no ocurría en Israel. Cada 50 años todo regresaba sin hacer nada y sin pagar nada. Entonces, si yo lo quería antes, tenía que devolverle a la persona lo que tocaba para el año 50. Suficiente sobre esto. Suficiente. Sigamos leyendo qué decía acerca de cómo se aplicaba a los forasteros. Si un forastero o un advenedizo que está contigo se enriquece y tu hermano que está con él se empobrece y se vende al forastero o al advenedizo que reside contigo o a los descendientes de la familia de un forastero, podrá ser rescatado después de haberse vendido. Uno de sus hermanos lo podrá rescatar, o lo podrá rescatar su tío o un hijo de su tío, o lo podrá rescatar un pariente cercano de su familia, y si consigue lo suficiente, se podrá rescatar a sí mismo. Así que da salidas económicas de una transacción económica donde se le devuelve lo que se debía a la persona de varias formas claras. Esta idea de redención de un hermano, ya viste cómo se extiende. Incluía a otros miembros de la familia. Este es el mismo concepto del levirato, pero en el caso del levirato es para las mujeres que murieron sin que su esposo les diera hijos. Y entonces se casa el familiar más cercano para darle hijos, para que ese hijo herede la propiedad de la familia original y no se pierda la distribución de la propiedad conforme a las 12 tribus de Israel y el pedacito que se le añadió, que no vamos a tomar tiempo para eso. Eso es otro tema. Entonces, aquí entonces el autor el doctor Cortés utiliza esta idea de la redención de los hermanos y de la familia refiriéndose a Cristo Jesús, porque muy apropiadamente él cita el libro de Hebreos donde se ve el concepto igual. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Refiriéndose a Jesús. Hebreos dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Las decisiones de Moisés, ¿de qué manera ejemplifican lo que Jesús hizo por nosotros? Así que el libro de Hebreos toma a Moisés como un modelo de Jesús e indica que Moisés no tenía vergüenza, que cuando tuvo que escoger entre ser judío, israelita, descendiente de los esclavos y familiar de los esclavos, o seguir siendo familia del faraón, él decidió por su familia de sangre, por los israelitas. Leamos el texto.
Pues tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. En este caso se está refiriendo a Jesús, el libro de Hebreos. Sigamos leyendo el próximo texto. Por una parte, fueron hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, fueron hechos compañeros de los que han estado en tal situación. El libro de Hebreos tiene una insistencia clara en presentar a los hebreos que están en la diáspora, a los judíos que están en el mundo gentil, viviendo por sí mismos, que ellos no están solos, que hay redención para ellos y que siéndose seguidores de Jesús, haciéndose miembros de la gente del camino, que era la forma como se llamaba el cristianismo en ese tiempo, la gente del camino o los seguidores de Jesús o los que llamaban a Jesús Señor, ellos podían regresar y ser redimidos. Que ellos que habían perdido todo, Jesús les estaba devolviendo su herencia a través de la redención que Él dio, que Él los compró para que fueran así redimidos. Y luego se va directo al pensamiento sobre Moisés. Por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba su mirada en el galardón. Qué bonito, ¿verdad, Clara? Fijaba su mirada en el galardón. Qué cosa tan dulce. Y este Moisés lo presenta el autor de Hebreos, que pensamos que es Pablo, como un modelo de lo que podían sentir y experimentar los judíos en la diáspora acerca de Jesús. Que ellos, al igual que Moisés, podían escoger seguir siendo parte del pueblo, en el caso de ellos, a través de Jesús. En el caso de Moisés, él lo pone en paralelo con Jesús, hablando de la redención que Moisés proveyó como proveniente de Dios y representante del ministerio de Jesús. Esto es maravilloso, Clara, porque nos deja saber que nadie está excluido. ¿Te imaginas lo que significó que a Moisés lo llamaran hijo de la hija de Faraón? Era una figura poderosa en el imperio más poderoso de la época. Eso era un privilegio, Johnny. Sí. Recibió la más elevada formación civil y militar y llegó a ser un personaje notable. Esteban dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Me imagino a Moisés con una educación, una intelectualidad. Una clase. Sí, era tan intelectual y entonces él se expresaba pero también muy con buen una atleta, fluidez. Muy buen atleta y muy buen líder. Y en estas características es que él escoge seguir siendo del pueblo de Israel y no quedarse como líder exclusivo para llegar a ser faraón. A ver qué dice Elena de White. Elena de White también dice que él era el favorito del ejército egipcio. Yo ni que él pudo muy bien haberse revelado y decir, déjame seguir yo dirigiendo. ¿Sí? Y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Así que en Patriarcas y Profetas, Elena de White nos describe esta opción que tuvo Moisés que él rechazó. Así como Jesús tuvo la opción de seguir siendo en la forma de Dios y no venir a hacerse en la forma de hombre, y de esta manera pone el autor como paralelo a Moisés y su capacidad de quedarse con Faraón y a Jesús y su capacidad de quedarse como Rey de Reyes y Señor de Señores en la seguridad y en el bienestar del cielo. No se comparan las dos cosas, pero
el hermano autor, el hermano Pablo, pues no tiene más nada, así que está usando lo que tiene para comparar, Claro. con el propósito particularmente de que los hebreos puedan identificarse, porque esto es una contextualización del mensaje de Jesús, y esta contextualización hace que nosotros podamos entender mejor. Y esto es lo que tenemos que hacer. Lo que hizo Pablo para los hebreos es lo que nosotros tenemos que hacer en todas nuestras comunidades. Por ejemplo, esta semana se está celebrando el día de la así llamada Virgen de la Altagracia, en República Dominicana, que es así, la patrona del país. así llamada patrona del país. Entonces la iglesia y los que no aceptamos este tipo de relación con la bienaventurada Virgen María, donde se le hace una estatua y se le va y se le ora, ya sea, los católicos dicen que eso no es adoración. Sea adoración o no sea adoración, nosotros no aceptamos hacer esa estatua y hacer este ejercicio. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Criticar porque están celebrando y decir ñe, 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 ñe? ¿O qué tenemos que hacer claramente? Para nada, Johnny. Por eso es que cada vez que leemos la Biblia encontramos tantas experiencias Cosas prácticas. si la traemos a la práctica de hoy. Por ejemplo, Johnny, es lo mismo que sucedió con Pablo en Atenas, que él en vez de decirle a las personas, eso no es verdad, no hay un Dios desconocido, ¿cómo ustedes se ponen a adorar a un Dios desconocido? Él les dijo, de ese Dios vengo a hablarles. Hechos 17. Entonces, de la misma forma, Johnny, nosotros, en vez de decir, no se adora a la Virgen, eso no es verdad, lo que debemos es decirle, qué bien Dios le dio y el universo a la Virgen María, ese privilegio. A la bienaventurada puede decir. Sí, porque lo y dice también ahí puede la decir Biblia. bienaventurada entre todas las mujeres. Claro. Y bendito sea el fruto de tu vientre. Claro, porque todas hasta esas el son ángel. palabras de la Biblia. Claro, entonces empezar a hablarle de Jesús. Ella fue la madre de Jesús y lo crió tan Y cómo bien. saltó en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, profetizando la presentación que Juan el Bautista le iba a hacer de Jesús y resaltar a Jesús. Exacto. Entonces, esto es lo que está haciendo el hermanito Pablo, autor del Hebreos, porque está trayendo las cosas que los gentiles no entienden, pero los judíos sí, para que ellos se sientan familiarizados y puedan identificarse. Leamos entonces qué nos pide Dios. Por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar y o negar a Jesús delante de los hombres es nuestra opción. Y hemos de hacerlo en el contexto de cada cultura y de cada persona, trayendo a colación todas las formas que podamos para que ellos se identifiquen, así como lo hizo el autor de los Hebreos. Y por eso nos dio este modelo de que Jesús es como un hermano que paga la deuda por otro. Seguimos leyendo otros modelos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Entonces, aquí Clara menciona sufrimientos como una característica de aquellos que siguen a Jesús. El hermano Moisés también tuvo sufrimientos, porque tuvo que abandonar su casa cuando se atemorizó cuando el oficial egipcio del gobierno egipcio, cuando él los regaña porque está golpeando a los judíos, y el oficial egipcio le dice, me vas a hacer lo mismo que le hiciste a aquel ayer al otro. Que lo mataste. Entonces él tomó miedo y se fue, y esto es un sufrimiento grande. Sí, porque ahí fue que él creció, Johnny, ahí fue que le dieron amor, le dieron educación, le dieron ese sentimiento de que él pertenecía y lo amaban tanto y tanto, no solamente el ejército lo amaba y lo admiraba, sino su abuelo Faraón lo amaba tanto que él deseaba hacer su sucesor. Y Clara, el judío que está leyendo esto en la diáspora, con esta carta que le envía Pablo,
se identifica con la experiencia de Moisés también, porque ve a Moisés de varias maneras. Ve a Moisés como representante de todos los judíos de la diáspora, y Pablo le dice que es representante de Jesús, que lo viene a redimir como el hermano. Entonces tiene múltiples dimensiones, más de una oportunidad para que se sientan identificados y reciban el mensaje de salvación. Leamos el próximo pensamiento. Por esta razón padezco estas cosas, que no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Amén y aleluya. Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál depósito tú piensas que está refiriéndose? Pues el depósito de la vida eterna. En verdad está un poquito críptico el mensaje con respecto a esto del depósito. No pude descubrir una conclusión final en mi investigación, pero sí entendemos que definitivamente es algo positivo y se refiere a este proceso de transacción también, de que el hermano mayor o el hermano o el tío puede redimir a uno. Jesús nos redime. Jesús toma el control. Jesús, fíjate que lo primero que tiene que ocurrir para que esto pase es de que la persona diga, yo soy hermano, yo soy el tío, yo. Johnny, y eso también es un ejemplo de lo que dice en la Biblia de pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tenemos que pedir, Johnny Ramírez Johnson. Pero Clara, te voy a tener que contradecir en esta oportunidad. ¿Cómo va a ser posible? No está pidiendo la persona. Es iniciativa del tío. Es iniciativa del hermano. La persona es esclavo y está aislado, así como estaban los judíos de la diáspora, que no tenían oportunidad de reclamar ni de pedir. Bueno, pero yo no me refiero a esa ocasión. Me refiero a nosotros. Bueno, las palabras las dijo Jesús. Claro. Y son muy válidas. Debemos buscar y vamos a encontrar. Pero date cuenta de los méritos mayores que tiene el hecho de que Jesús lo hace y el hecho de que Pablo compara a Jesús como este hermano, como este tío que viene a redimir, sin que lo pidan. Así que el hermano o el tío tenía que ir a la puerta de la ciudad, así como tuvo que ir el que redimió a Ruth, Obed, tuvo que ir allá a redimirla. Claro, en el caso, pues fíjate, en ese caso se cumple lo que tú dijiste, porque ella se le metió en la cama y lo agarró por donde no tenía que agarrar en la noche. Y él le dice, cógelo suave, nena, espérate. Entonces él va a redimir. Pero Johnny, y hablando de redención, en este ejemplo y en muchos ejemplos de la Biblia, vemos cómo Dios cambia, porque Dios cambia inclusive lo que ha dicho por amor a nosotros. Que las moabitas no podían entrar. Ni siquiera hasta la 10ª generación podía entrar al pueblo de Israel. Pero como ella se entregó a Dios y fue tan buena con su suegra y fue una persona dedicada a Dios, ella entró. ¿Y qué más, Johnny, aparte de eso? Llegó a ser la tatarabuela del Señor Jesús. Imagínense, alguien que no podía entrar al pueblo de Israel hasta la 10ª generación. Eso es mucho tiempo. Pero como ella pidió y se entregó a Dios, no solamente llegó a pertenecer al pueblo de Dios, sino a la genealogía de Jesús, nuestro Salvador y Redentor y Creador. Amén y aleluya por ese Dios en quien creemos que sí cambia por nosotros. Esta es otra manifestación de ese amor tan grande. Y aquí en Hebreos ahora, en el capítulo 13, tenemos una manifestación más. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su afrenta, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Este asunto de confiesan su nombre y de alabanza es lo que Dios busca. Esta es la recompensa que Dios quiere.
relación con Él, que lo adoren, que tengamos relación con Él. Y entonces está diciendo Pablo que los judíos que ya están fuera de la puerta, porque están fuera de Israel, ya están aventajados. Ya no tienen que salir porque ya están afuera. Él está jugando con esta metáfora y esta idea continuamente en la epístola para que el lector de ella, al buen entendedor, pocas palabras bastan, se sienta animado y se sienta incluido. Leamos entonces acerca de la carne y la sangre como nosotros. Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Él se hizo familia, Él se hizo hermano, Él se hizo nuestro hermano mayor. Y al hacer esto, Clara Mercedes, doctora, al hacer esto, asegura que nosotros pertenecemos. Y el hermano Pablo le está diciendo a los lectores judíos que ellos están asegurados ya de estar en el reino y de recibir la recompensa, porque aunque ellos nunca regresen a tener el pedazo de tierra que les tocaba por herencia, que ya nunca más iban a regresar de la diáspora, y hasta el día de hoy la mayoría de los judíos no ha regresado de la diáspora, y tampoco tienen todo Israel ni lo van a tener. Así que no pueden recuperar lo que perdieron en la diáspora después de salir. Le está diciendo Pablo, no se preocupen, lo que tienen ahora es mejor. Lo que tienen ahora está en Jesús. Y no se va a descomponer, no se va a acabar. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Con qué deficiencia de la naturaleza humana relacionan estos pasajes la expresión carne y sangre? Léelo, a ver. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía dominio sobre la muerte. Amén. Este es el diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud, porque ciertamente Él no tomó para sí los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Ay, María, qué cosa más linda. Y léete el último. Por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No, eso no quiero. Pero me preparaste un cuerpo. Holocausto y sacrificios por el pecado no te agradaron. Olvídense de eso. Entonces dije, heme aquí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado, no quisiste ni te agradaron, cosa que se ofrecen según la ley. Luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aleluya. ¿Te sientes tú recompensada, retribuida y redimida por nuestro hermano mayor? Me siento feliz y siento todo eso, redención, cuidado, amor y vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias.